Bienvenidos al Josué Hernández Podcast, donde hablo con gente de todo el mundo sobre sus historias de éxito para entender cómo le hicieron y aprender de ellos. El día de hoy hablo con Pedro Tapia, el apneísta más profundo de México, con una marca de 116 metros en la disciplina de peso constante con monoaleta. Pedro ha establecido 3 récords continentales y también 23 récords nacionales. Además de competir al más alto nivel profesionalmente, Pedro tiene una escuela y es coach de apnea en la Riviera Maya, donde entrena atletas de todos los niveles. Pedro, qué gusto tenerte aquí. Voy empezando este proyecto, llevo pocos episodios apenas, pero el tener un atleta de tu nivel para mí es un gran honor y te quiero agradecer de darme la oportunidad de tener esta conversación contigo. Al contrario, gracias por la invitación, por el espacio y nada, pues vamos a darle lo que pueda compartir luego con mucho gusto. Súper. Pedro, eres el apneísta más profundo de México, con 116 metros en peso constante con monoaleta. Tienes 3 récords continentales y 23 récords nacionales. Pero a pesar de todos estos récords y todos estos logros, dices que el logro que te hace más orgulloso es haber dejado el alcohol. ¿Me puedes, por favor, explicar esto? Claro, bueno, supongo que lo has de haber escuchado en algún podcast también. Correcto, Entonces, así es. mira, el tema de los récords en cuestión deportiva, pues es eso, es un logro deportivo. El logro personal para mí dentro de la apnea es completamente diferente. Yo, por más que los reconocimientos vengan y que son súper bienvenidos y no me caso mucho con ellos tampoco porque solo es un logro deportivo y aún así yo pienso seguir mejorándome en este deporte que para mí realmente eso es lo importante, ¿no? Lo otro fue un logro realmente personal y un logro que me ha permitido tener una vida completamente diferente. No tuve, pero realmente sí fueron muchos años dependiendo de una sustancia, el alcohol, adicción fuerte. Entonces, una vez que realmente puedo ver el otro lado, ¿no? Porque, bueno, pues se dice que el alcohólico es alcohólico toda su vida, entonces, y así me asumo como alcohólico, ya no en consumo, ya no activo, pero ahí está, ¿no? Entonces yo no me puedo descuidar y relajar ni nada, es algo que tengo muy, muy presente y todos los días, pues hay que reafirmar que es un trabajo constante. Entonces, el haber tenido la voluntad y haber podido tomar esa decisión, que se empieza pues con la aceptación, ¿no? Aceptar que es un problema y que es un problema que nadie más puede resolver por ti. Obviamente hay apoyo, ¿no? Pero nadie más lo puede resolver por ti. Una vez que se abren esas puertas para cruzar al otro lado, ese sí se siente como un logro de verdad. Los récords, las cuestiones deportivas, por supuesto que me motivan a seguir adelante como atleta, pero realmente de no haber yo tomado esa decisión hace casi 8 años de dejar de beber, pues ni siquiera estaría aquí hablando contigo, ¿no? Es muy probable que ni siquiera hubiera conocido la apnea. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay ciertas decisiones que tomas en tu vida que te cambian la vida y son más importantes que lo que alcanza a ver la gente, como por ejemplo los récords que has hecho. Y me gustaría explorar un poquito más sobre ese tema, pero antes de entrar en ese tema, me gustaría entender cómo fue que llegaste a ese punto en el que dices que consumías alcohol tanto, ¿no? Porque un atleta del nivel al que estás ahora, yo creo que la gente común y corriente nunca se imaginaría que hubieras llegado ahí. Entonces quiere decir que a cualquiera le puede pasar eso. Y me gustaría ir un poquito a tu pasado y preguntarte primero, ¿de dónde eres? Eres de la Ciudad de México, ¿verdad? De la Ciudad de México, sí. ¿Y ahora estás viviendo en la Riviera Maya? Así es. ¿Cuánto tiempo llevas ahí en la Riviera Maya? Tengo casi 16 años en Playa del Carmen. Sí, casi 16 años. ¿Y por qué te mudaste para allá hace 16 años?
Bueno, tenía 20 años cuando me vine para acá. Bueno, ahora tengo 35, entonces no, todavía 15. Me mudé porque en la Ciudad de México, yo estaba en la facultad de química, que únicamente hice como 3 meses. En cuanto entré a la facultad, me di cuenta que no era lo mío, ¿no? O sea, ni el programa de estudios, ni siquiera el sistema educativo, obviamente no. No estoy señalando al sistema educativo, más bien me estoy señalando a mí, que no encajaba con esa forma de aprender y de realmente perseguir algún sueño, ¿no? Entonces, la decisión de venir a Playa del Carmen realmente fue de, bueno, voy 3 meses para despejar la cabeza, a ver qué encuentro. Esos 3 meses se han convertido en casi 16 años, en 15 años hasta el momento, pero fue todo muy orgánico. Llegué, al principio me costó un poquito de trabajo porque yo nunca había venido a Playa del Carmen, era la primera vez. A mí me habían dicho, bueno, ¿por qué no te vas para allá? Que hay opciones de trabajo, conoces un lugar nuevo. Entonces me llamó mucho la atención esa parte, pero realmente me vine a la aventura. Yo comencé a trabajar aquí en Playa del Carmen. Mi primer trabajo fue en la hotelería como animador. Entonces, dentro de la animación, pues es, aparte, no sé, de todo lo que es la animación y eres el alma del hotel y hay que estar en actividades y eso, pero involucra mucha fiesta también, sobre todo en la noche, involucra mucha salida, mucha bebida. Y entonces, pues de esta manera empecé a generar ese vínculo personal con el alcohol también. Ok, ahora entiendo. ¿Y cómo fue que de estar estudiando química, entiendo que entiendo cómo llegaste a Playa del Carmen y la Riviera Maya, todo eso. Lo que no entiendo es por qué entraste a trabajar como animador de hotel. ¿Cómo alguien te conectó o cómo fue que entraste a hacer ese trabajo? Sí, cuando yo llegué a Playa del Carmen, bueno, yo tenía una novia en la Ciudad de México y ella había venido de vacaciones con su familia. Entonces se quedaron en un hotel todo incluido y vieron que estaba esta parte de la animación y en ese hotel fue muy curioso porque yo quería entrar justo a ese hotel, no lo logré y tiempo después, por casualidad, entré ahí. Es un hotel, la verdad es muy interesante, aunque como animador el hotel te explota, por decirlo de alguna manera. Creo que yo también exploté todo lo que podía sacarle a ese hotel en cuanto a los viajes. eh, Uno, las relaciones públicas y las conexiones con gente de todo el mundo, ¿no? Es decir, los huéspedes. Las actividades que habían dentro del hotel, es un hotel que manejaba actividades normales como recreativas, voleibol en la playa, waterpolo en la piscina, aquagym en la piscina, pero también tenían una parte de circo, que era trapecio volador, de esos que tienes la malla abajo y vuelas así. Yo, cuando era como más o menos adolescente, hice mucha acrobacia, hacía un poco de gimnasia. Entonces traía como mucho esa inercia de querer seguir con esa parte, ¿no? Aparte, bueno, pues todavía tenía la edad donde te da igual hacerlo, volar y caerte. Y aparte también tenía una parte de deportes acuáticos que me enseñaron a velear, a hacer windsurf. Entonces le saqué mucho jugo a ese hotel, realmente. Aprendí mucho. Todo fue por la recomendación de esa novia que tenía en la Ciudad de México y realmente así llegué a la animación. Cuando estaba en la Ciudad de México, yo empecé a trabajar a los 17 años como animador de fiestas infantiles. Es decir, los fines de semana, o más o menos jueves, viernes, sábado y domingo, me llamaban para ir a las casas pues, de los niños que cumplían años y era un trabajo básicamente de 4 veces a la semana. Entonces ya traía un poquito también la inercia y el conocimiento de cómo ser animador. Ahora paso a ser animador pues de hoteles, no únicamente de niños, sino pues de todos, de familiares, adultos y sobre todo gente joven que le guste la fiesta. Ok, y ahora que mencionas que estabas trabajando en el hotel, escuché que mencionaste muchos deportes. Sí, ¿Ya eras alguien deportista tú antes? ¿Siempre has sido deportista? sí, toda la vida he hecho deporte, sobre todo toda la vida he hecho ejercicio, que es diferente al deporte. Y me ha gustado, eso sí, nunca destaqué en ningún deporte, ¿no? Entonces yo, no sé, cuando era niño tenía el sueño de ser futbolista, pero pues
estaba muy lejos, la verdad. Realmente hasta que entré a la apnea pude soltar al fútbol, porque incluso entre el fútbol y la apnea pasé por varios deportes, sobre todo la gimnasia, pero en la gimnasia, bueno, pues en México tampoco es que haya, que sea un deporte muy impulsado o que, no sé, que sea un deporte grande, ¿no? Entonces, siempre supe que la gimnasia pues no iba a ser, eh, pero siempre he tenido el espíritu de ser deportista, aunque no haya destacado en ninguno pues, cuando era más joven, siempre tenía ese espíritu y el ejercicio siempre ha sido básicamente mi otra adicción, ¿no? Porque, pues sí, es, es mi momento, es donde puedo mantener el enfoque, es donde me puedo realmente poner en presente, ¿no? Y, Claro. y sí, o sea, realmente siempre me han gustado los deportes, hasta que conozco la apnea, pues dije, mira, este como que se me dio un poquito más que los otros, ¿no? Poquito nada más. Qué interesante porque a mí también me gustan mucho los deportes y justamente el deporte ha sido el que ha evitado que agarre muy fuerte la fiesta. Si, por ejemplo, agarro muy fuerte la fiesta, el día siguiente no estoy en condiciones para poder hacer deporte como me gusta hacerlo a mí. ¿Cómo le hacías tú para conciliar los dos en aquella época en la que empezaste a agarrar la fiesta ya trabajando en el hotel y al mismo Uh tiempo -huh. tenías el espíritu de deportista o de alguien que le gusta el ejercicio? O sea, afortunadamente el cuerpo me respondía muy bien, es decir, me despertaba perfectamente, sobre todo en la época donde fui animador, por el mismo trabajo y por las mismas actividades que tenía que hacer, no había, es decir, sí bebía todos los días, pero mantenía un ritmo activo y en las noches pues un poquito la fiesta. Realmente a mí no me consumió la fiesta porque mi momento más fuerte o donde yo recuerdo que tuve un problema más grande con el alcohol, ya no fue siendo animador y ya no fue en la fiesta. Ya trabajaba en una cosa, en algo completamente diferente, trabajaba en ventas, pero era beber solo en casa. Era peda de buró. Ok, ok, sí. Y ahora es justamente para donde me gustaría ir. Ya tienes, por lo que entendí, fue a los 21 años que empezaste a tomar. Coincide más o menos con cuando te fuiste a trabajar al hotel, ¿no? Nah, era pedo desde los 17, yo creo. Ah, ok, ok. Pero, y hacía más cosas, a lo mejor era más los fines de semana y eso. Ya que empiezo en la hotelería, empiezo a beber más seguido, es decir, más frecuente. Tengo una edad en la que a partir de esa edad ya no paró, 22 años. 22 años a 28 años, ni un solo día sin el contacto con el alcohol. Wow, eso se me hace impresionante. Pero llegaron los 28 y a los 28 es cuando decidiste, ya, aquí se acabó, ya lo dejo. ¿Qué sucedió que dijiste, ya lo dejo? ¿Que hubo algo que pasó que dijiste, ya lo voy a dejar? ¿Y cómo le hiciste para tener la fuerza de voluntad para dejarlo? Realmente yo sabía que tenía un problema desde mucho tiempo antes, o sea, de muchos años antes, pero simplemente pues no quería voltear a verlo, lo parchaba porque seguía haciendo ejercicio, comía bien. Afortunadamente, no me llevé a nadie entre las patas porque yo vivía solo, ¿no? Más bien vivo solo, entonces no había como no, a nadie que afectar, familia o algo así. Entonces fue muy silencioso todo eso. Hasta que sí, una vez, bueno, a los 28 años lo que me espantó fue la cantidad, porque cada vez necesitas más y más y más. Y ahí sí el cuerpo ya no me empezó ya no me respondía. Era tanta la cantidad que necesitaba muchas horas más para realmente poder bajar los niveles y volver a estar en sobriedad. Entonces, sí hubo una temporada donde todo el día estaba en ese estado, ¿no? Incluso ya yo buscaba, ya no solo en la noche, que era para mí lo más importante, sino ya durante el día. Yo trabajaba justo cuando corté la bebida, trabajaba para una discoteca en ventas, es decir, no estaba yo ni en la noche ni en la discoteca, pero bueno, seguía en el mundo de la hotelería y esto. Entonces en los hoteles, espero que los hoteles no vean esto, pues obviamente
alcohol, ¿no? Aunque yo no fuera huésped y era ahí, pues obviamente era fácil conseguir quien te diera eh, la bebida. Entonces todo el día mantenía ese estado. Hasta que dije, yo si sigo así, pues no llego ni a los 40, ¿no? O sea, por cantidad y por consumo me voy a, no sé, el estómago, el hígado, lo que sea. Y es realmente difícil porque lo que más me daba miedo era dejar el alcohol. O sea, era pensarlo ya te genera estrés, te genera pánico. Entonces, hasta un día que justo en una mega, yo solito en mi casa, ¿eh? Pero ya me había acabado no sé cuántas botellas y eso. Y ya pues sí dije, órale, brother, dos más de estas y quién sabe si la cuentes, ¿no? Entonces ahí, pues sí dije, hay que tomar cartas sobre el asunto. Es algo muy difícil, es algo que pues realmente ni siquiera en este momento te puedo decir de dónde saqué la fuerza para poder hacerlo, porque un día antes, pero ni por aquí se me pasaba, ¿no? Y ese momento fue como, pues iluminación y dije, órale, vámonos. Probablemente fue el ver el vacío, sentir ese sentimiento de vértigo y de darte cuenta de dónde estabas, un momento de lucidez que dijiste, ¿sabes qué? Ahora sí tengo que hacer algo y fue lo que te activó a tomar acción. ¿Y cómo le hiciste? ¿Qué fue la acción que hiciste para salir de ahí? En ese momento lo primero que hice, le hablé a mi papá, porque mi papá tiene, a ver, yo tengo 35, creo que él tiene 33 años sin beber, pero también en su momento fue, bueno, eh, alcohólico en consumo, ¿no? Entonces le hablé y le dije, o sea, necesito salir de aquí porque, o sea, yo lo que pensé en ese momento es, me estoy matando, no me voy a morir, ¿no? Me estoy matando. Claro. Entonces dije, yo si sigo en esta línea, pues no sé hasta dónde vaya a llegar y al final, pues muy dentro de todo, aunque te estés matando y eso, pues te queda una pizquita de decir, oye, pues sí quiero seguir viviendo, ¿no? Y quiero vivir y vivir bien, no depender de esto. O sea, ¿por qué necesito ponerme en este estado, ¿no? De ya es un estado donde, pues evidentemente perdí el balance, no podía hablar, estado muy fuerte, digamos. Entonces fue lo primero que hice y nada, pues obviamente todo su apoyo en palabras, ¿no? Porque pues no hay nadie que pueda hacer nada por ti. Pero pues sí me dijo, mira, pues no pasa nada, no eres el único, así como tú, habemos, bueno, somos muchísimos. Y nada, ya, lo primero que hice fue, me fui, yo digo, estaba aquí en mi departamento de Playa del Carmen, me fui una temporada a la Ciudad de México, me fui como un mes y medio. Yo al principio mi intención era ir y dije, yo me tengo que meter a algún lugar y encerrar y lo que sea, ¿no? Alguna clínica, anexo, lo que sea. Afortunadamente él me dijo, mira, ¿por qué no le das la oportunidad a los grupos de doble A? Entonces dije, bueno, y entonces empecé a ir a estos grupos de doble A y por lo menos sí me ayudaron en esos días que estuve yendo, pues no consumir. Después yo ya no me considero un doble A porque yo no hice los 12 pasos que normalmente se tienen que hacer. Y la razón realmente por la que no lo hice es porque en el lugar donde iba, claro, nadie bebía, pero todos fumaban cigarro, ¿no? Y es un lugar cerrado y a mí el olor del cigarro, ese sí no lo soportaba. Entonces dije, bueno, estoy dejando una cosa, pero estoy fumándome aquí no sé cuántos cigarros. Entonces empecé a dejar de ir, que muy probablemente siga teniendo algo adentro que sigo necesitando sacar, porque eso es lo que dicen. De manera consciente, pues no lo noto. Pero ahí fue donde me enganché nuevamente al ejercicio. Otra vez, no tanto al deporte, porque no era un deporte como tal, pero pues yo me puse a hacer ejercicio y era mi momento, ¿no? Mi momento de presencia, mi momento de enfoque, de decir, en esto estoy, si es una meditación, ¿no? Al final la meditación creo que es únicamente estar en estado de presencia y yo al hacer ejercicio es donde más lo siento. Ok, qué interesante. ¿Cuál fue uno de los primeros cambios que sentiste tú físicamente y mentalmente cuando dejaste el alcohol? Lo primero se siente horrible, Sí, horrible, porque viene el síndrome de abstinencia, el sistema nervioso está hecho pomada,
medio tinnitus, escuchaba sonidos en un oído, un ojo veía borroso, tenía temblorina y más o menos a la segunda, no, como por ahí de la tercera noche que ya había dejado de beber, o segunda, la verdad no lo recuerdo bien, tuve algo que se llama delirius tremens. No sé si alguna vez lo he escuchado, que es Suena como la por cerveza de Delirium, ¿no? la del elefante rosa, pues por eso es, porque el delirius tremens es el síndrome de abstinencias te hace tener delirios. Afortunadamente los míos fueron hermosos, hermosos. Yo hablé conmigo, mi subconsciente, alucinaciones, sobre todo auditivas, también visuales, pero sobre todo auditivas. O sea, voces, hablas contigo, pero bueno, fue una experiencia que realmente no la viví mal, la viví bastante bien, incluso la atesoro mucho porque fue muy noble, ¿no? Sí tuve una conexión conmigo mismo de una manera muy, muy noble. Incluso, pues eso me motivó a seguir con el proceso, ¿no? De parar la bebida. Wow, qué increíble que hayas vivido toda esa experiencia porque yo no lo sabía, debe de ser muy fuerte, pero además, como dices tú, muy profundo, muy noble, te ayudó a encontrarte contigo mismo, pero la verdad mis respetos, felicidades por eso, ahora entiendo mejor a qué te refieres, yo creo que por eso hay gente que probablemente no lo logra entender, pero ahora entiendo mejor a qué te referías con el logro que hiciste ahí, ¿no? Y ahora, muchas gracias de verdad por compartir esta parte. Yo estoy seguro que no cualquier persona se atrevería a compartirla. Te agradezco por eso y ahora me gustaría empezar un poquito más a hacer la transición para empezar a meternos en el mundo de la apnea. Pero primero, Claro. antes de ir para allá, me encantaría que por favor me digas qué fue el primer deporte que empezaste a hacer cuando empezaste a dejar el alcohol. Bueno, lo primero que fue hacer ejercicio, ir al gimnasio. Ok, Levantamiento de pesas, un poquito de calistenia, correr, cualquier cosa que me mantuviera activo. ok, lo que sean. No tenías como una cosa en específico, era nada más ponerte fit o entrar al mundo fitness. Exactamente, que ya lo venía haciendo, ¿no? Siempre lo hice, pero bueno, fue con otra intención. Después, ya cuando regresé a Playa del Carmen, después de ese mes y medio que me fui para allá, como para cortar un poco con todo este ritmo de la bebida, retomé el fútbol que jugábamos aquí con en fútbol 7, ¿no? Bastante malo, pero, pero me divertía. Sí. Y, y ya después de eso, no fue, por ejemplo, tengo 8 años de haber dejado la bebida y tengo 4 años haciendo apnea. Es decir, conocí la apnea 4 años después. Ok. ¿Y qué fue lo que te llevó a la apnea? ¿Alguien te invitó o a ti te dio curiosidad? ¿Cómo fue que llegaste para allá? Fíjate, te voy a contar, la historia es un poco interesante. Eh, Antes de conocer la apnea, yo ya trabajaba en un hotel de los de aquí de la zona, de los All Inclusive, y estaba como coordinador de actividades acuáticas. No tiene nada que ver con la apnea porque no era nada por debajo del agua, pero coordinábamos los veleros, las clases de windsurf, el paddleboard, los kayaks, todo en la playa y en el mar, ¿no? Entonces siempre estuve muy, muy conectado con el agua. Siempre me ha gustado nadar, siempre me ha gustado, no, o sea, me encanta nadar, aunque no venga de natación, ¿no? Pero el agua me ha encantado. Entonces, ahí generé como una conexión muy especial con el mar, con el agua, sobre todo con la fauna marina. Siempre en mis días libres me quería ir que al arrecife de Puerto Morelos o algún cenote a nadar, aunque no hacía apnea de forma, digamos, eh, formal. Yo ya de niño aprendí a sumergirme y me dijeron, mira, te tapas la nariz, soplas y con eso compensas los oídos. Entonces ya sabía meterme y eso, ¿no? Pero no tenía todo el conocimiento. Eh, Después de una temporada en ese hotel, viene la pandemia en 2020. Y cuando termina el encierro, que fueron 2 meses, que pues ya no podíamos hacer absolutamente nada, el regreso a las labores fue muy gradual. Entonces yo estaba yendo al hotel como 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, cuando mucho, y todo lo demás era tiempo libre. Y yo no estaba acostumbrado a tener tanto tiempo libre porque
En esta zona se trabaja 6 a la semana por uno de descanso, ¿no? Y el descanso normalmente tienes que hacer pendientes. Entonces, bueno, esa es la hotelería. Entonces, cuando tenía tanto tiempo libre, de repente sí me empecé como a decir, bueno, ¿y qué hago? Entonces, fui a ver los tiburones ballena, que me gustó muchísimo. No me gusta tanto tantas lanchas y eso, pues no sé qué tan amigable realmente sea pues, con las especies. Pero bueno, yo fui a vivir la experiencia. Entonces traía un poquito ahí el chip. Yo no conocía el deporte, no sabía que existía un deporte que se llamaba apnea o buceo libre o freediving. Eh, pero entonces conozco a una chica por Tinder. Entonces, cuando salimos un par de veces nada más. Y ella me dice que conoce, porque una vez me preguntó, oye, ¿cuál es tu pasión o qué te gusta hacer? Yo le dije, es que a mí me encanta estar en el mar y sumergirme. Y me dijo, mira, tengo una amiga que junto con su novio tienen una escuela, y ahí fue la primera vez que escuché de freediving. Yo de, ¿qué? De freediving. Y entonces me sacó sus redes sociales. Yo no tenía redes sociales porque siempre fui muy escéptico para eso. Dije, no, yo para qué, ¿no? Entonces me enseñó unas fotos y salían las mantarrayas y salían los tiburones. Yo quiero eso, ¿no? Me pasó el contacto de su amiga. Y entonces le escribí y me dijo, sí, yo soy instructor, no sé qué. Entonces me citaron en un café para platicarme de qué se trataba. Eh, Al final fui al café, no entendí mucho, pero yo dije, él es un atleta mexicano también. Él casi no me habló de apnea, me habló de otras cosas menos de apnea. Ella estaba más un poquito enfocada en platicarme de lo que era la experiencia. Y entonces ya empecé yo a googlear y empecé a ver opciones y vi que habían otras escuelas también. Había una, pero era de, bueno, eran escuelas que fundadas por extranjeros, ¿no? Entonces yo dije, vamos a darle la oportunidad al atleta mexicano. Y entonces ahí fue cuando me certifiqué, que él, pues aparte, ¿no? Ahí hice parte de mi carrera como instructor también, me certifiqué con él como instructor y empecé a trabajar ahí como instructor. Entonces, más o menos esa fue de la manera que entré al deporte. Y en uno de los podcasts que hiciste, escuché que desde que te pusiste el wetsuit, tú ya sabías que querías hacer eso para siempre. ¿Por qué? ¿Por esa conexión con los animales, este amor por el agua? ¿Cómo supiste que ya querías hacer eso antes de entrar al agua? Bueno, yo en el momento que me puse el wetsuit, me gustó cómo me quedaba. Yo dije, me veo bien, ¿no? Eh, Al principio entré a la apnea y yo creo que la mayoría de personas entran buscando una experiencia recreativa y que te conecte mucho con la naturaleza, lo cual para mí es importantísimo. Pero ahora me ha cambiado esa percepción. La apnea, y no quiero que suene tan cliché, ahora lo digo porque, pero sí me ha conectado conmigo mismo, ¿no? Obviamente a través de estar en la naturaleza, de estar en el agua, pero me ha conectado conmigo. Y con esto quiero decir, ¿no? No es que uno vaya bajando y en cierta profundidad de repente entre la iluminación y diga, ya me conozco, ¿no? No, sino simplemente el intentar ser mejor atleta cada día me da a mí por lo menos el conocimiento de cuáles son mis capacidades y cómo las puedo potencializar, ¿no? Entonces, de esta manera, o sea, no es que en un día suceda, sino es un trabajo constante, todos los días de disciplina, de constancia, de una búsqueda de motivación interna, porque hay veces que pues hoy no tengo tantas ganas, pero la disciplina pues es el compromiso con uno mismo y ahí sí me he dado cuenta que entré a una actividad que conectó conmigo, ¿no? O sea, es decir, a través de esa actividad yo me puedo conocer mejor y conecté muy bien conmigo mismo. Sí, que es importante para poder hacer cualquier tipo de deporte a largo plazo. Necesitas encontrar una conexión con ese deporte, si no, no vas a lograr mucho tiempo haciéndolo. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta el deporte de resistencia. Hago triatlones, hago carreras carreras largas y la verdad que ese deporte es muy atractivo también por la vanidad, porque obviamente
¿cómo no te gustaría decirle a los demás que hiciste un Ironman, ¿no? O que Claro. hiciste, que corriste un ultramaratón, lo que sea. Pero si esa es tu razón por la cual lo haces, no vas a llegar al objetivo. Entonces necesitas, como dices tú, tener una conexión especial con ese deporte y ya que desarrollas la conexión, empieza el proceso de descubrimiento, la disciplina y empiezas avanzando y empiezas a crecer como persona. Aquí, Total. regresando a la apnea, lo que me gustaría preguntarte es, ¿cuál ha sido uno de los descubrimientos más grandes que has tenido sobre ti haciendo este deporte? ¿Qué conoces ahora que no conocías antes de empezar a hacer la apnea sobre ti? Sobre todo el enfoque. O sea, a mí por lo general me costaba mucho trabajo tener un enfoque en algo, ¿no? Era como, pruebo un poquito de esto, hago un poquito de esto, y todo muy disperso. Quizás por eso nunca destaqué en algún deporte que haya querido destacar o poderlo hacer. Con la apnea he descubierto que puedo mantener un enfoque sin ni siquiera forzarlo, eh, y una pasión por descubrir y por descubrirme, y me encanta probar cosas nuevas y nuevas técnicas y analizar y ver el detalle. Entonces, y todo esto lo hago con muchísima pasión, ¿no? Mencionaste algo muy importante, que claro, a quién no le gustaría demostrarle algo a alguien, y eso es algo clave que hay que, por ejemplo, en mi caso, lo tengo que trabajar todos los días. Es muy fácil caer en ese tipo de cosas, de vanidad, de ego, que para mí el ego es pues el alter ego, ¿no? El otro yo. O sea, mi otro yo quiere ser el de renombre, el del récord, el de la medalla. Mira, sería tonto negarlo, ¿no? O sea, sería tonto negar, no, yo a mí el ego no, 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 a ver, soy un ser humano, ahí está, por supuesto que hay veces que entra esta voz y te quiere llevar, pero lo que hago es, no lo niego, solo no reacciono, digo, a ver, espérate, me observo por afuera y digo, ¿es correcto eso? ¿Realmente es por lo que lo estás haciendo? ¿Necesitas demostrarle algo a alguien? No, perfecto. Ahí va a estar esa vocecita y el no se va a ir. Simplemente cuanto más la acepto, más puedo mantenerla al margen, ¿no? Así como, bueno, sí, ahí estás, pero no te voy a hacer mucho caso, ¿no? Por lo menos en mi caso así es. Me parece súper interesante porque lo que estás mencionando ahora va muy en relación con la psicología y entre más vas aprendiendo de psicología, yo creo entre más vamos ganando experiencia por la edad, más vamos entendiendo que no somos lo que pensamos, somos mucho más y a veces es muy difícil identificar qué es lo que realmente somos. Eh, y esta parte se une con la parte de la espiritualidad. Y te quiero decir, primero, te escribí una frase aquí que quiero decirte para entrar a este tema que también es muy profundo y me llama mucho la atención que lo hayas mencionado tú y además conectó mucho con eso. El año pasado, al establecer el nuevo récord nacional de 85 metros de la disciplina de apnea libre, con peso constante sin aletas, hiciste una publicación en Instagram diciendo lo siguiente. Feliz con el trabajo hecho en esta temporada 2024, alcanzando nuevas profundidades en diferentes disciplinas y descubriendo el potencial del cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Me puedes por favor explicar qué es el espíritu para ti y cuál es su relación con la apnea libre? Claro, al final, como preámbulo, bueno, esta disciplina es físicamente la más demandante, ¿no? Aunque yo te puedo decir, hice un récord nacional de 116 metros con monoaleta. Al final la monoaleta pues es una asistencia, ¿no? Es una aleta que simula ya sea la cola de una ballena, la cola de un delfín, y nosotros podemos intentar simular esos movimientos, pero tenemos algo puesto que te va a propulsar. Por eso podemos alcanzar esas distancias, ¿no? El récord mundial en este momento está en 136 metros de Alexei Molchanov, que es un mega, no sé, mega atleta, ¿no? Lo admiro muchísimo. Su mamá Eh, es toda una celebridad en el mundo de... Es una diosa, ¿no? En el mundo de la apnea. sí, bueno, su mamá falleció no recuerdo en qué año, pero pues dejó un legado, ¿no? Incluso el apellido, ahora hay un sistema educativo con su nombre. Pues es gente que yo desde aquí puedo ver que han hecho muchísimas cosas por el deporte, ¿no? Eh, pero
la otra disciplina es tal cual, así como lo escribo, es mente, cuerpo y espíritu. Vas tú y nada más tú. Entonces, a mí me gusta, a ver si lo logro explicar. Por ejemplo, para mí, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo, pues, es la materialización, ¿no? Es la parte material, es con lo que venimos al mundo y es la herramienta para poder vivir las experiencias de estar vivos. ¿Qué es para mí la mente? La mente es con lo que voy a interpretar y a percibir la realidad, o por lo menos mi realidad, ¿no? ¿Qué es el espíritu? Es lo que va a estar por encima de todo y va a poder analizar y va a poder entender todo eso. Al final, realmente no sé, yo no tengo ni idea qué es el espíritu, pero sé que hay algo ahí que, que es más grande, ¿no? Entonces, con las cuestiones mentales, yo me divido en dos y digo la parte emocional y la parte lógico-racional. Yo soy una persona 100% lógico-racional. A mí las emociones me cuesta trabajo vivirlas, experimentarlas, entenderlas y sobre todo expresarlas, ¿no? Creo que como hombres a veces nos cuesta trabajo poder conectar con esa parte emocional, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, pero bueno, están ahí. Al final las emociones van a ser nuestro motor de vida. Es lo que te impulsa, lo que te llega, lo que te llama. Eh, pero siempre las voy a pasar por un filtro de calidad, que es mi parte lógico-racional. No es que lo haga a propósito, ¿no? Sino simplemente es mi forma de entender las emociones. Para entenderlas las tengo que racionalizar. Hablo únicamente de mí, ¿no? Cada persona es un universo diferente. Entonces, esta parte, ¿no? Mente, materia, energía, materia, que sería mente y cuerpo, y el espíritu, pues es todo eso que no sabemos y que vamos para allá y que realmente me cuesta mucho trabajo entender mi espiritualidad. Sé que la vivo y al final cada que me conozco más, entiendo más que realmente sí debe de haber algo muy grande. No sé ni cómo llamarlo, poder superior, Dios, energía, o sea, lo que sea. No lo quiero etiquetar, no le quiero poner un nombre, porque cada vez me asombro más de eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. No lo digo por decirlo, lo digo porque también entre más va pasando el tiempo, más te vas encontrando con Dios, ¿no? Más van pasando momentos difíciles en los que dices, ah, aquí está. Exacto. Y que si crees que todo depende de ti, que tú eres el que tiene el control de todo lo que pasa alrededor de ti, te terminas encontrándote en lugares peores que en los que estabas antes, porque no todo está bajo nuestro control. Las cosas en realidad suceden porque eso va más allá de nuestro control y tenemos que aceptar que así son. Y ahí es donde empiezas a darte cuenta que tienes que soltar las cosas porque las cosas, hay algo más que las está controlando, no uno, y en ese momento empiezas a liberarte. Y justamente por eso te quería preguntar ahora esta pregunta que va muy profunda, porque vi la película de The Deepest Breath, se llama, Uh -huh. de donde está Alessia Cecchini. Y cuando vi esa película, hace 2 años, en el 2023 creo, la vi, hasta me despertaba con pesadillas, porque me parecía impresionante lo que hacen los administradores libres. Ya había escuchado en alguna ocasión por Azul Profundo, pero esa película hizo que me diera cuenta en realidad de qué es lo que está pasando con ese deporte. Me pareció impresionante y me dio mucho, se me hizo muy impactante ver las escenas de la gente que salía con blackouts. Y fue donde me di cuenta de lo serio que es este deporte. Es un deporte extremo. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo de que te pase algo allá abajo? Me imagino que es una pregunta que te tienes que hacer, ¿no? Porque estás enfrentándote con eso cada vez que bajas. Mira, miedo a la muerte, o sea, sí, claro que es un tema bastante profundo. No lo sé, no es algo que todo el tiempo está ahí, pero sí algo que todo el tiempo sé es que todos vamos para allá, ¿no? O sea, no hay manera de salvarte de eso, o no que conozcamos. Entonces, no es algo que está todo el tiempo pensando. Lo que sí te puedo decir es que en ningún momento tengo la asociación
de apnea a muerte. Eso, Ok. pero por ningún motivo. Eh, yo esa película realmente no la terminé de ver, te voy a decir cómo estuvo, porque en el año 2023, cuando fue la competencia Vertical Blue es la competencia de apnea con más renombre y donde se han El Super roto, Bowl. creo, exactamente, ¿no? Es donde se han roto más récords mundiales, etcétera. 2023, yo estuve ahí. A, creo que estábamos a 3 o 4 días de iniciar ya la competencia. Y fue cuando salió la película de La inspiración más profunda, la de Alesia. Entonces nos invitaron a un bar a verla y entonces llego yo con una amiga, con Fátima, llegamos ahí y entonces empiezo a ver la película y yo creo que a los 3 cuartos de la película, al otro día yo tenía un entrenamiento oficial que iba por una nueva marca personal y entonces me empecé a sugestionar y la verdad no la terminé de ver. Dije, no, pues me voy a salir del bar, no porque no quiera ver la película, sino no era el momento. Y ya, pues no la he vuelto a poner. Más o menos conozco la historia, ¿no? Y todo, pero sí, no la terminé de ver. Entonces, eso por un lado. Únicamente lo hice por las sugestiones, ¿no? Pero si te puedo decir, el deporte es un deporte súper seguro. Siempre y cuando se hagan con todas estas medidas de seguridad, es súper seguro. Entonces, en ningún momento asocio la práctica de este deporte con ni siquiera la cercanía de que existe una posibilidad de muerte. Y eso es justo lo que te iba a decir después, que en realidad no es peligroso como te lo pintan en la película, porque en realidad sí es un deporte extremo, es peligroso, pero como dices tú, si sigues todo el protocolo, además los equipos que tienen ahí abajo de apneístas que están subiendo contigo, todo está diseñado para evitar que sucedan tragedias y es muy raro que sucedan tragedias, a pesar de lo extremo que es el deporte. ¿Tú has tenido algún blackout? Sí, uno en el 2022. Eh, y bueno, pues realmente quien lo tiene, pues ni se entera, ¿no? Entonces fue ya subiendo a la superficie, básicamente a esto de la superficie, exhalé y ahí yo creo que por la pérdida de presión parcial, de los gases, etcétera, tuve un blackout. Afortunadamente la competencia siguió y tuve la oportunidad de hacer una bajada 3 días, 2 o 3 días después, lo cual es muy importante para romper cualquier tipo de miedo que se pueda quedar allá adentro. Los miedos después de un blackout no es de me voy a blackear otra vez, o bueno, por lo menos en mi casa no fue, sino a mí es por qué pasó, ¿no? Y se me hace la forma más sensata de realmente afrontarlos, porque es analizar qué pasó y qué tengo que hacer para que no vuelva a pasar, ¿no? Eh, pero sí, es un deporte muy seguro con todas estas medidas, sobre todo conocer dónde están los riesgos, qué puede pasar. Afortunadamente tenemos estos equipos, gente que se dedica a cuidarnos, ¿no? Incluso Jimmy acaba de ir a una competencia y estuvo en el equipo de seguridad, que es, para mí es algo, pues yo el respeto que les tengo a esas personas, ¿no? Son hombres, mujeres, que están ahí para realmente ayudarte a que tú puedas hacer tus buceos de manera segura. Se merecen todo mi respeto, mis aplausos y mi cariño por estar ahí. Exacto, claro, porque si no, no podríamos hacer este deporte. Gracias a ellos se puede hacer este deporte. Y nada más por curiosidad, ¿cómo fue tu experiencia del blackout? Cuando subiste, digo, yo nunca he hecho apnea libre, pero si estuviera haciendo apnea libre contigo como coach, yo creo que es una de las primeras cosas que te preguntaría, no sé, probablemente me daría seguridad escucharlo. ¿Qué sentiste tú cuando viviste ese blackout? ¿Qué pasó? Ok, ahí, como sí hice un análisis técnico de qué fue lo que pudo afectar, yo decidí hacer un cambio de técnica en ese buceo, es decir, en un buceo donde vas por una nueva marca personal, no cambies nada, no muevas nada. Y no solo en la apnea, creo que en muchos otros deportes es el día del evento, no le muevas a nada. Entonces yo decidí hacer un cambio de técnica, intentando ganar tiempo, etcétera. Gasté mucho más energía
de la que normalmente habría gastado. Creo que ese día había un poco de corriente, o sea, fueron varios factores. Durante la bajada, fue una bajada sin aletas, ¿no? De esta disciplina que es físicamente muy demandante. Durante la bajada sí recuerdo que una medusa me picó la cara. O sea, a lo mejor te saca un poco, o sea, arde, ¿no? Tampoco no fue tan dramático, pero sí arde. Entonces a lo mejor eso te saca de la relajación. Con eso pues gastas más energía. Yo cambiando técnica de manera bastante tonta, pues no tenía la experiencia que ahora tengo, y no te estoy diciendo que tenga toda la experiencia ahora, al contrario, me falta muchísima más y por eso sigo aquí, para seguir aprendiendo. Pero bueno, gracias a ese día ya tengo esa experiencia de no le muevas nada a tu técnica. Entonces en la subida, cuando me faltan 30 metros para llegar, hay un sonido que te hacen estos buzos de seguridad, los safeties, que hacen que llamamos el grouper call, y si son 3, es que ya estás a 30 metros de la superficie, 20 metros, 10 metros. Sí recuerdo que a 30 metros, normalmente yo digo, ay, ya voy a llegar, y a 30 metros dije, uy, todavía me falta mucho, ya venía muy cansado. Hay un momento que sí recuerdo que ya estaba yo casi por la superficie, que saco un par de burbujas, que hago, así, se me salen un poquito, y lo primero que pensé es, no vaya a pensar el safety que es un blackout. Y sí fue. O sea, sí recuerdo en el momento que exhalé burbujas, y luego ya pues estaba así. No es como en las películas que regresa, no. Entonces poco a poco empiezas a escuchar voces, esas voces se hacen parte como de un sueño, y luego poco a poco empiezas a regresar a la realidad porque abres los ojos. Bueno, yo todo el tiempo estuve con ojos abiertos, simplemente pues el cerebro no estaba registrando lo que mis ojos estaban captando. Pues poco a poco empiezo a ser así, y ya vi como 3 personas aquí diciéndome respira, no sé qué. Lo primero que hice fue, wow. O sea, pues ya te das cuenta de que tuviste un blackout, de que estás bien. En ningún momento sientes miedo ni qué pasó, nada, nada es así. Y casi todos es lo mismo, ¿eh? En el momento que regresas, te das cuenta que tuviste un blackout, por lo general se regresa con una sonrisa, ¿no? Que es una Exactamente. de pena también, así de, ay, perdón. Sí, me imagino, me imagino. Esto es algo que se me hace muy característico cuando tienen un blackout, que se ve impresionante ver cómo pues, la gente sale en un estado en el que nunca habías visto a alguien, y de repente como que recuperan la conciencia y se empiezan a reír y dices, ¿por qué se están riendo si parece que se iba a morir, ¿no? Pero me imagino que es porque no hay continuidad y es como si se pierde el tiempo que hay en medio. Un reseteo, sí. Exactamente, y apareces del otro lado y dices, ah, ¿qué está pasando aquí? Ahora, también es importante, y aprovecho el espacio es mucho más escandaloso, o sea, se ve mucho más escandaloso de lo que realmente es. Porque el blackout no tiene nada que ver con algo de muerte o cercano a la muerte, no, es el sistema nervioso diciendo, espérate, acá arriba gasta mucha energía, te tengo que apagar para poder mantener a todos los órganos vitales funcionando y que no haya daño permanente. Es decir, es una protección del cuerpo para proteger a los mismos órganos y sobre todo para mantener los niveles de oxígeno mínimos en buen funcionamiento. Lo que no entiendo es por qué existe este mecanismo que hemos desarrollado por medio de la evolución. Si, si en realidad, si estuvieras solo, no te puedes salvar con un blackout. O sea, el cerebro desconecta, bueno, se desconecta para preservar el oxígeno en todos los órganos, pero si estás solo no sirve de nada, ¿no? Sí, eso sí. Por eso el deporte es muy importante hacerlo con todos los protocolos de seguridad. La regla número 1 en la apnea es nunca hagas apnea sola, ¿no? Siempre con alguien. Yo no sé si o sea, si sea, otra vez a lo mejor volvemos un poquito a la parte de la espiritualidad y de que hay detrás de todo esto, que todo en la vida, todo en el mundo es información, todo es información. La evolución, pues es información creciendo y mejorando y mejorando y mejorando. Entonces, no sé si realmente sea como un mecanismo de decir, bueno, te va a pasar, pero pues somos seres
Sociales. Sociales, gracias, exactamente, ¿no? Entonces, que se asuma que alguien te va a ayudar, ¿no? O sea, no sé si con algo, con delfines o ballenas o algo también pueda suceder así y que una ballena, pues que se haya pasado tantito de la raya, no, no lo sé, estoy hablando, y que pues Sí. deja la otra, la ballena, y la saque a que pueda respirar, no lo sé. Sí, qué interesante que se logró comunicar esa información a través de la evolución en un organismo de que alguien más puede venir a ayudarte, ¿no? Entonces, es interesante. Especulación nada más. Perdón, no te escuché. Es una especulación nada más, no estoy diciendo, no estoy afirmando que así sea. No, lo sé, pero el hecho de que el sistema nervioso apague el cerebro para que alguien más te rescate, quiere decir que en realidad hubo una comunicación a través del tiempo en el que el organismo sabe que alguien más te puede venir a rescatar, porque es la verdad, al final nos rescatamos entre nosotros y estoy seguro que hay mucha gente que ha sobrevivido gracias a este sistema que se llama blackout, pero que en realidad es nada más apago el cerebro para que todo lo demás siga funcionando, el corazón sobre todo, ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo más importante. Ah, si hay un blackout o un síncope, lo mismo, el corazón sigue latiendo, ¿no? Entonces, por eso no se hace RCP cuando hay alguien, no, nada más. De hecho, la mayoría de blackouts que son por pérdida de presión parcial, eso quiere decir que nosotros cuando estamos en un descenso nos comprimimos, esa compresión de los gases hace que haya mayor concentración de oxígeno en el torrente sanguíneo. En la profundidad realmente uno se siente muy cómodo porque los niveles de oxígeno en el torrente sanguíneo son más altos. ¿Qué pasa? Que cuando uno va subiendo, se vuelven a expandir los pulmones, vuelven a robar bueno, no a robar, pero vuelven a tomar ese oxígeno del torrente sanguíneo y ahí, en ese cambio de presión, puede venir un blackout. ¿Qué hacen las personas para reactivar a la persona o para que vuelva del síncope? Únicamente soplan en unos sensores que tenemos aquí. Tenemos unos sensores. Esos mismos sensores nos avisan que estamos dentro del agua y activan algo que se llama el reflejo de inmersión mamífero. Y esos mismos sensores también nos avisan que ya estamos fuera del agua, que ya es seguro respirar, ¿no? A menos de que el blackout sí haya sido porque sí se acabó todita la gasolina, ahí sí es donde ya se tiene que hacer respiración. Puede ser boca a boca, pero lo normal es boca a nariz. Es decir, se sopla por la nariz. El mismo blackout y la misma reacción del cuerpo hace que tengamos un laringoespasmo, es decir, se aprieta aquí la vía aérea, se cierra por completo para que no haya entrada de agua hacia los pulmones. Entonces, cuando hay que soplar, lo que hay que hacer es romper ese laringoespasmo. Y es como, no sé si alguna vez inflaste uno de los globos de payaso que te tienes que poner así en la rodilla y tienes que soplar fuerte, fuerte hasta que ya pasa el aire, pues más o menos así. Wow, que es súper técnico todo esto y estoy seguro que eso es algo que los apneístas aprenden al hacer este deporte, aprenden muchísimo sobre el cuerpo porque todo está conectado, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, todo va de la mano y tienes que aprender de eso porque entre más bajas, más tienes que aprender de tu cuerpo por todas las cosas que me estás diciendo ahora. Y ahora que estás hablando de que cuando vas allá abajo, te sientes más cómodo por este fenómeno que dices de la presión. Uh-huh. Me gustaría preguntarte cuál es una de los descensos que más te han marcado en tu carrera como apneísta y por qué. Sería una muy buena pregunta, pero yo creo que todos son muy especiales. Todos pueden tener un grado de complicación y que Sí. tenga la capacidad de resolverlo durante la misma bajada, pero al final es un momento de soltar, ¿no? O sea, hay que tener una capacidad de soltar y no solo es soltar la mente, los pensamientos, sino es soltar el cuerpo, la habilidad de decir, o sea, dejo como si estuvieras entumido, ¿no? Y al mismo tiempo, cuanto más practicas este soltar, pues te vuelves más experto y es una sensación muy agradable, que al final es tu cuerpo
cayendo, o sea, es la gravedad la que te está jalando al centro de la Tierra. Hay una relajación muy grande. Obviamente hay que mantener un enfoque. Dentro de este me desconecto de todo, pues sí hay que mantener un enfoque en lo que estás haciendo, en dónde estás, en una... Yo la apnea también la describo como un deporte de autoconciencia, ¿no? Y autoconocimiento. Qué tan capaz eres de poder soltar, pero mantener el enfoque que se necesita en ese momento. Entonces, volviendo a la pregunta, si hay alguna inmersión que me haya marcado en mi carrera, no creo que haya una en particular, y me gusta pensar que no hay una, sino que todas han tenido algo de importancia y que han dejado algo, y por eso lo sigo haciendo, porque cada inmersión es única, me sirve como entrenamiento, me sirve para seguir explorando mis capacidades, entonces todas son muy importantes, creo. Ok, ahora que empezaste a entrar en los detalles de cómo es la experiencia de bajar en una inmersión tan, tan profunda, me gustaría si por favor me podrías describir un poco más sobre tu experiencia consciente, desde el punto de vista físico y también mental, porque imagino que, como me había platicado Jimmy, que le mando un saludo, eh, y le agradezco mucho por conectarme contigo. Si no, no estuviéramos haciendo esto. Igual, saludo a Jimmy, agradecido por esta oportunidad. Sí. Eh, Me gustaría si por favor me podrías... Ah, bueno, estaba diciendo que Jimmy me comentó que este deporte también se le llama meditation without cheating, ¿no? Entras en un estado meditativo, pero al mismo tiempo estás moviéndote. Obviamente cuando estás en caída libre parece que casi no se mueven, pero cuando tienen que subir se están moviendo. Pero ¿cómo es esta experiencia desde el punto de vista consciente? ¿Qué es lo que vives desde que entras hasta que sales? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? Okay. Es una pregunta muy buena y aquí quiero hacer algo, o bueno, quiero mencionar algo muy importante, que creo que de las partes más importantes del buceo no están dentro del buceo, están en la relajación previa al buceo. Antes de empezar la inmersión, nosotros tenemos un tiempo que le llamamos, bueno, se le dice breathe up o momento o fase de relajación. Ahí el momento sí se trata de mantener una relajación, pero no es solo de, bueno, estoy relajado, o sea, es entrar a tu sistema nervioso y poder relajarlo, soltarlo. Esto incluso ayuda a que tu oxigenación sea mucho mejor, que el sistema nervioso no reaccione ante la incomodidad que se puede presentar durante el buceo, porque a lo mejor sí pueden venir ciertas incomodidades, ¿no? De estar aguantando la respiración, pero te pone en un estado de, va, todo va a pasar y todo se va a disfrutar. Entonces, esa parte para mí es crucial. Hay muchísimas técnicas, ¿no? Yo la que utilizo es realmente voy escaneando cada parte de mi cuerpo, músculo por músculo, parte pues, del cachete, nariz, diente, lengua, todo. Y si encuentro alguna tensión, voluntariamente la voy relajando. Esto me empieza a preparar para que cuando empiece la inmersión, porque claro, cuando empiezas la inmersión hay que mantener esa relajación, pero ya te empiezas a mover, ¿no? Ya hay un movimiento. A mí me gusta muchísimo sentir el agua y ser hidrodinámico, es decir, cuánto puedo atravesar el agua con el menor esfuerzo, que eso es algo muy importante en la apnea, la eficiencia, pero bueno, a mí el sentirlo es algo que me gusta muchísimo. Entonces, sí me enfoco en las partes que disfruto de la apnea, ¿no? Es en lo que pongo mucha atención. ¿Qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Porque sé que me gusta. Una vez que dejas de lado las sensaciones incómodas que te puede causar, pues el aguantar la respiración, que normalmente se debe a los altos niveles de dióxido de carbono. Quizás hay gente que experimente la presión del agua porque es muy fuerte, ¿no? Afortunadamente yo con la presión del agua me llevo muy bien, me comprimo muy fácil, me relajo, entonces no la siento tanto. Hasta eso, te voy a decir, es una parte del buceo. Hasta que llegamos a lo que le llamamos la caída libre, que es cuando ya no nos movemos
y ahora sí es solo la gravedad jalándote. Los primeros metros de la inmersión, como llevamos pulmones llenos, es ese aire nos mantiene a flote. Conforme vamos bajando, ese aire se comprime, se comprime y se comprime hasta que llega un punto donde ese aire ya no te da flotabilidad y ahora sí es la pura gravedad la que te va jalando y te vas hundiendo como una piedra. Ahí hay que mantener solo el enfoque en la compensación de los oídos para poder mandar aire, ya sea de los pulmones a los oídos o de la boca a los oídos. Es una parte donde aparte ya entra esto que te decía, que se comprime todo, la sensación de bienestar empieza a incrementar porque tenemos mayor concentración de oxígeno en el torrente sanguíneo y es donde realmente puedes decir, a ver, ¿qué tan capaz soy de soltar? Yo lo describo como hacerte un espagueti hervido, o sea, aflojarte por completo, como si no nadie controlara el cuerpo, ¿no? Y ya hasta la profundidad que cada quien vaya. Y luego la subida sí requiere cierta concentración, ¿no? Porque es mantener... Perdón, déjame nada más hacer una pausa aquí. ¿Qué tan difícil es agarrar el tag? Bueno, ahí sí, para mí, pues lo agarras ya. O sea, es muy Porque, fácil. porque hay gente profesionales que han cometido errores ahí, ¿no? Que no lo agarran bien o algo así. Ok, agarrarlo no es que sea difícil, pues agarrarlo es agarrar, nada más. Sí. Puede haber una complicación en que el tag llegue vivo a la superficie. ¿Por qué? Porque Ok. hay bueno, hay muchos estilos, no digo que uno sea mejor que el otro, cada quien tiene uno. Hay mucha gente que el tag lo pega en un velcro, es decir, pegan un velcro a su traje y puede ser en la cintura, puede ser en la muñeca, diferentes lugares. Yo he visto muchos tags perdidos por eso, por pegarlos en el velcro. Yo lo que hago es agarro el tag, siempre lo agarro con la izquierda, que aquí me está, agarro el tag y yo lo meto aquí en mi capuchita. Luego vamos con un gorrito, ¿no? Yo lo meto ahí. Quizás te toma una fracción de segundo más y a la gente dice, no, no hay que tardarse allá abajo. Y si ya bajé hasta acá, me llevo el tag, ¿no? Sí, claro. Yo Es aquí, importante. ah, y luego sí puede entrar una parte, por ejemplo, una amiga le pasó, llegó al fondo donde estaba el tag, pero hay gente que es más susceptible a la narcosis. La narcosis es básicamente la intoxicación por nitrógeno. Llegamos a ciertas profundidades donde el nitrógeno sí se comprime, es muy diferente al buceo con tanque, ¿no? Pero en ciertas profundidades sí se llega a comprimir tanto el nitrógeno que entra al torrente sanguíneo y crea esta sensación, pues, narcótica, ¿no? De no sé, cómo estar ebrio o bajo el efecto de alguna sustancia. Afortunadamente a mí no me sucede eso. Yo me siento muy lúcido. Y si me sucede, no lo noto. Es decir, sigo en un estado de lucidez. Yo agarro el tag, lo pongo y va para arriba. Si puede llegar a pasar, por ejemplo, a esta amiga le pasó, pero porque tenía tanta narcosis que no entendió si era el plato, si era la línea, o sea, se desubicó por completo. Sí, Pero si agarró porque el tag, vienes en, como dices tú, en caída libre, vienes relajado y aunque sea pequeño, el movimiento es un cambio de estado total porque tienes que hacer un movimiento que imagino que ya practican mucho, asegurarte de poner el tag. Hay muchas cosas que pensar en ese movimiento y luego empiezas a subir. Sobre todo cuando no traes aletas, tienes que empezar a patalear. Entonces, yo lo veo desde afuera como espectador, como empieza el momento difícil, ahora sí. ¿Es claro, correcto? sobre todo la parte física. La subida es más física. ¿Por qué? Porque ahora sí, vamos todo el tiempo contra la gravedad, no puedes parar un segundo porque pues, vas para abajo otra vez. Justo hace poquito compartí un reel y bueno, ¿y qué piensas ya cuando vas hacia la subida? ¿No? A mí, yo la verdad me enfoco mucho en lo que estoy haciendo. Es decir, en que mi técnica sea buena, en disfrutar la subida del agua, o sea, más bien el agua desplazando. Intento, como te lo compartía, ¿no? No soy tan emocional, soy más racional, entonces yo a lo que voy. Quizás eso me ayuda un poco, pero, pero sí, la subida sí son dos experiencias completamente diferentes, la bajada a la subida. Eh,
no te puedo decir que hay una que me guste más que la otra, creo que las dos se complementan y, y nada, bueno, obviamente ya los últimos metros, cuando ya encuentras al safety, ya cuando ves que el safety está ahí, ya sientes que no estás solo, ¿no? O sea, ya sabes, o sea lo que sea, estás en un lugar seguro, te sientes acompañado, incluso te motiva, ¿no? O sea, ya estoy aquí, ya nos estamos viendo, sí, agarré el tag, va a ser un buceo exitoso. Y también se trata de eso, de que todo el tiempo encuentres esos momentos felices durante la bajada. Sí, claro. Cuando lo platicas, suena como si fuera muy fácil. La bajada y la subida. ¿Dónde empieza lo duro? ¿Dónde empieza el reto? ¿Dónde empiezas a sentirte, a hacerte preguntas? Porque imagino que hay un momento en el que dices, me falta el aire, estoy sintiendo esto, todavía me faltan tantos metros. ¿Dónde empieza esa batalla contigo mismo? Es una pregunta que no te podría responder que así suceda, porque también el entrenamiento es la base de todo. Y como te decía, ¿no? Es un deporte de autoconocimiento. Si tú te conoces y sabes cuáles son tus capacidades en ese momento, yo creo que las dudas no entran. O por lo menos yo voy a lo que voy porque sé que voy a poder, ¿no? Eso es muy diferente, no para nada quiero que suene como arrogancia o algo así, porque no va por ahí, pero pues no dudes, ¿no? Que uno asuma que los riesgos están siempre, eso es un hecho, ¿no? El riesgo de cometer un error en la bajada, de no estar a tu 100%, no lo que sea, siempre está ahí. Puede venir el blackout, puede venir lo que sea. Sin embargo, a nivel mental, y es una forma de trabajar la mente también es, pues no vas con dudas, vas a lo que vas, ¿no? Claro, claro. Aunque imagino que ha habido momentos en los que te has hecho preguntas, ¿no? O nunca has tenido dudas allá abajo. No, sí, o sea, sí. Pero lo mejor es salir de la duda rápidamente, porque ya estás ahí, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo? Porque, porque esa técnica suena como algo básico para ti, pero yo creo que, que si tienes alguna técnica, alguna manera de salir de la duda rápido, es algo que se puede implementar en el trabajo, es algo que puedes implementar cuando tienes hambre, es algo que puedes implementar cuando haces, eh, no sé, maratones. ¿Cómo le haces tú para salir de la duda tan rápido? Solo no le pongo tanta atención. Aunque grite, me duele, se siente Eh, mal. sí, o sea, sí, de verdad intento no, la observas y dices, bueno, ahí estás, ¿no? O sea, que eso, pero también, y eso creo que también lo comparto con muchos otros y otras apneístas, las dudas durante el buceo casi no pasan. Las dudas pueden ser previas al buceo. Ahí sí, las que quieras, ¿eh? Ahí sí llueven y vienes, y entonces empiezan incluso los pensamientos de autosabotaje, pero y si no, y la alarma, y lo que sea, incluso, ¿dónde voy a poner el tag? O sea, y entonces ya te empiezas a estresar. Pero esa es pues la mente autosaboteándose y como que queriendo decir, no, no vayas, no vayas, no vayas. Y aún así vas a ir. Ya en el momento del buceo, si tú tuviste tu tiempo de relajación y lo hiciste bien, y realmente, aquí es algo muy importante, y realmente disfrutas hacerlo, es poco probable que entren las dudas. Si no, y aquí otra vez, quizás vuelvo al tema de por qué lo haces, ¿no? Si lo haces por ti, pues probablemente no entren las dudas, que es lo que a mí me pasa. O quizás no soy tan consciente de esas dudas. Si lo hago por demostrar algo, pues ya no estoy siendo autoconsciente del por qué lo estoy haciendo. Y entonces ahí sí, pues sí, pues claro que va a entrar la duda. Puta, sí podré o no, porque no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por alguien más. Ya te empiezas a no conocer bien. ¿Sí me explico en esa parte? Te entiendo totalmente y probablemente porque nunca he tenido una experiencia de apnea libre, no,
estoy haciendo preguntas un poco ingenuas porque sé que lo puedo ver desde afuera y se ve muy diferente que se ve desde adentro, pero vi que mencionaste algo que conecta un poco con lo que yo estoy hablando, porque Ujú. yo en el mundo del triatlón, cuando estás en la parte de correr, que ya es el final, hay veces en las que sufres mucho y no puedes ignorarlo porque dura más tiempo la batalla mental, ¿no? Ahí. Y, Total. y lo que tú mencionaste es que es antes de entrar ahí. Entonces me gustaría ver desde tu ángulo esa parte mental, cómo la trabajas. Si podemos empezar de tu rutina desde que te despiertas hasta que entras al agua, ¿qué es lo que Ujú. haces tú un día de competencia? ¿A qué hora te despiertas más o menos? ¿Qué es lo que Ujú. más o menos desayunas? ¿Y cómo vas trabajando esa parte mental hasta que llegas y te metes al agua? Ok, eso es algo muy bueno porque yo ahí sí, sí tengo mis rutinas milimétricas, o sea, muy establecidas, porque de esta manera ya estoy preparando a mi mente y a mi cuerpo sin hacerlo de una manera directa, sino ya solito empiezas a entrar en ese, pues en ese ritmo, en ese mood, ¿no? Perdón. Entonces, por ejemplo, ¿a qué hora me despierto? Eso va a depender a qué hora sea la bajada. Las bajadas tienen un horario. Normalmente hay que estar en la zona del evento, de la competencia, una hora antes para hacer un registro. De ahí podemos entrar al agua a hacer un calentamiento 45 minutos antes. Si yo me despierto, hago un desayuno, normalmente un desayuno ligero, puede ser un bowl con avena y plátanos, ¿no? Para tener algo de energía. Nada pesado para que tampoco se quede mucho la comida en el estómago. De ahí hago una rutina de movilidad que a mí me funciona mucho. Ahora, sí creo que entre los apneístas, por lo menos de lo que he visto, sí soy un caso poco particular, porque mucha gente procura no hacer nada, como que mantener esa relajación. Yo más o menos me aviento un entrenamiento físico que no me lleva obviamente a la fatiga, pero sí hago la movilidad, hago un par de ejercicios para la espalda, hago estiramientos, empiezo a activar el cuerpo y activar el sistema nervioso. A mí es lo que me funciona. Mucha gente no, ¿no? Pero bueno, hay estilos para todo mundo. Después de eso hago unos ejercicios de respiración únicamente para empezar a expandir mi caja torácica, que todos los tejidos empiecen a ser un poquito más flexibles. Después ya me voy a la zona donde es el evento. Yo sí caliento en el agua. Hay apneístas que no calientan, es decir, se ponen el traje y el primer buceo que hacen es el buceo de la competencia, ¿no? A mí sí me gusta preparar el cuerpo. Yo hago una bajada a 20 metros, luego una a 30 metros y con eso ya me siento bien. Eh, Otra vez, son técnicas y estilos diferentes. Y con eso, ya cuando llego a la línea y me pongo ahí, que me dan mis 2, 3, 4 minutos para relajarme, ya el cuerpo ya viene súper preparado. Cuerpo y mente, ¿no? Ya vienen muy preparados, ya saben lo que van a hacer. Siempre va a existir un, un estrés prebuceo, ¿no? O sea, el cuerpo sabe que se va a someter y no necesariamente es un estrés a que algo te pueda pasar o a que te, no, sino es un estrés porque es un estrés de que tienes que estar enfocado en lo que vas a hacer, ¿no? O sea, no puedo perder la concentración en lo que tengo, en lo que estoy, en lo que siento en ese momento. Entonces, a mí sí me sirven mucho las rutinas previas a las inmersiones. Ok, ok. Muy interesante escuchar cómo sigues tu rutina antes. Imagino que durante todo este periodo en el que estás pensando en, ay, ahora voy a aflojar este músculo con este movimiento, ahora tengo que hacer este ejercicio, también te sirve para enfocarte en algo y no estar acá todo el tiempo pensando en, ay, voy a bajar y qué pasa si pasa esto, o si se me olvida eso, ¿no? Te mantienes ocupado, de cierta manera. Tienes con enfoque, ¿no? Exacto. Es una forma, es lo que te decía hace rato, es la forma en la que yo medito, ¿no? Seguro hay otras personas que meditan de otra manera, a lo mejor únicamente tumbados, con respiraciones, con visualización. Las visualizaciones sí son muy importantes, es decir, replicar esa bajada antes de hacerla en tu cabeza. Cuanto mejor la puedas replicar,
con el sonido, con el olor, con el color, con la textura, más vas a estar en un estado de esto ya lo hice, ¿no? No sé si has visto a Checo Pérez haciendo la visualización de antes de un gran premio. Hay videos donde sale haciendo la visualización con el volante. Ah, sí, que la curva y esto y eso, ¿no? Se sabe todo, o sea, que creo que hasta lo puede hacer sin ojos de que sabe perfectamente. Pues sí, es bien, digo, Checo Pérez, ¿no? O sea, un maestro, a ese tipo de gente hay que aprenderles todo lo que hacen. Gente que Aunque no inspira. sea el mismo deporte. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, o sea, no es el deporte, lo que hay que aprender es el acercamiento a su pasión, ¿no? Exactamente. Y ahora que hablas de pasión, ¿tú crees que cada vez hay más gente que se empieza a apasionar por este deporte de la apnea libre? ¿Crees que está creciendo este deporte? Sin duda alguna. ¿Y por qué? Es, yo creo que también el tema de las películas en Netflix han hecho un boom. Las redes sociales también, porque ahora ya hay muchos videos de lo que es estar abajo del agua y que mucha gente pues a lo mejor tenía un miedo porque no se veía, no conocía y de repente lo ves y dices, oye, se ve súper amigable, ¿no? También creo que después de la pandemia se empezó a conectar mucho más con cosas así, que te conecten con la naturaleza, que te conecten contigo mismo, con la respiración. Entonces, sin duda está creciendo. Ok, interesante. Bueno, además de ser atleta profesional y con muchos logros en este ramo, también eres coach de apnea libre. ¿Qué es lo que más te gusta de ser coach? A mí me gusta mucho compartir. Creo que dentro de esto que te decía, que soy una persona con las emociones un poquito que me cuesta externarlas, una forma para mí de mostrar cariño es compartir, y no únicamente dentro de la apnea, ¿no? O sea, yo cuando sé algo que a alguien le puede funcionar, sin ningún interés, yo lo comparto y lo digo, y porque es una forma que me hace sentir bien, ¿no? Eh, Aparte de eso, ya hablando, siendo coach de apnea, pues disfruto mucho la comunidad. Soy una persona que cuando enseña jamás asume que lo que estoy diciendo es la verdad absoluta, porque está lejos de serlo, ¿no? Solo es lo que a mí me hace sentido, lo que el conocimiento medianamente que puedo tener y sobre todo las ganas de compartirlo para que a alguien más le pueda funcionar, ¿no? Entonces, disfruto mucho, sí soy una persona que disfruta mucho enseñar, es algo que incluso antes de hacer apnea, ¿no? Ya enseñaba en los hoteles, las clases de Windsor, las clases de veleo. Eh, me gusta trabajar en mi estructura para cada vez tener una estructura mejor y que sea muy fácil para las otras personas digerir esa información y sobre todo nunca jamás asumo que la gente ya tiene que saber, sino por eso están aquí, ¿no? Entonces, eh, es algo normal el que la gente no sepa. Yo en su momento no lo supe y afortunadamente, pues tuve guías. Yo siempre he sido muy autodidacta, eso sí. Básicamente mi carrera la he forjado. Obviamente no le quito nada a nadie de las personas que me han compartido, pero sí la mayor parte de mi carrera deportiva la he forjado yo mismo por este hiperfoco que a veces tengo, ¿no? De encontrar, de escribir cosas, descubrir, analizar detalles y eso. Y eso de esa misma manera, con la misma manera que me apasiona aprender, es la misma forma que me apasiona enseñar. Con esta perspectiva que me diste de qué es lo que más te gusta de ser coach, ya hasta me diste ganas de agarrar un vuelo directo para allá y meterme a aprender contigo. Pues aquí tienes tu casa cuando gustes, la verdad, y aparte, aunque parezcan actividades diferentes, el triatlón, por ejemplo, yo veo a triatletas, Ironman, ultramaratonistas, y yo admiro como no tienes una idea, porque para mí, claro, es todo lo que a lo mejor yo pongo en 3 4 minutos, pues, no sé, un Ironman entre 12 15 horas, un triatlón más o menos en cuánto está, como en 5 horas. El triatlón olímpico
3 horas está bien. Tres, Sí. bueno, claro, son 3 horas, pero porque una Es estamina, ¿no? intenso. Así es. Exactamente. Ya el Ironman ya tienes hasta 17 horas, ¿no? Para poderlo terminar. Entonces hay de todo. Pero sí, es un deporte también muy mental, de mucha estrategia. También antes de las carreras estás como, ay, mi estrategia, pero si se me cae mi botella de agua o no sé, puedes preguntarte mil cosas y obviamente tienes que irlo trabajando antes de la carrera y también durante la carrera. Pero, pero bueno, es un deporte que se asemeja mucho en la parte mental a la apnea. ¿Qué se viene para Pedro ahora? ¿En qué proyectos estás trabajando? ¿Cuáles son tus próximas competencias? ¿Qué sigue? Eh, a grandes rasgos, yo sigo entrenando, me sigo preparando, me sigo descubriendo, ¿no? Que es lo más importante, y quiero seguir conociendo el potencial de mi mente, de mi cuerpo y mi espíritu trabajando juntos. Eh, Próxima competencia, habrá una, de hecho, aquí a finales de mes, eh, que me ¿En Playa del encanta. Carmen? Exactamente. Bueno, es en Leona Vicario, que está a 1 hora de aquí. Eh, Fue de mis primeras competencias, entonces la atesoro mucho. Esa se viene y ya competencias, pero bueno, esa competencia tiene un límite de profundidad porque el cenote pues, tiene un fondo, pero en julio, creo que a principios de julio, me voy otra vez a Dominica y ahí empiezo realmente la temporada fuerte de este año. ¿Qué se viene? Pues otra vez, no, es que no voy en busca de nada, voy en busca de a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Hasta ver hasta dónde me puedo conocer y eso. Pero siempre con mucha constancia, con mucha pasión, mucha disciplina. Y por el otro lado, pues sigo empujando el crecimiento de mi escuela, que se llama Apnea México, está aquí en Playa del Carmen, donde pues tenemos cursos de certificación, entrenamientos, coaching, salidas de recreativas, entonces sigo impulsando esa parte porque pues, también es lo que hace que yo pueda ir a participar en otros eventos. Y nada, pues también siempre en busca de gente que se quiera sumar al proyecto. Sé que la apnea no es un deporte muy visible, pero bueno, lo estamos haciendo cada vez más visible, lo estamos haciendo cada vez más amigable, que la gente sepa que lo pueden hacer. La apnea no nada más es la línea y los metros y los metros y los metros. Los metros o los números son una forma de medir el progreso desde mi punto de vista. Y al final sí es un deporte competitivo, que la competencia es 100% sana, amigable, pero también existe la apnea recreativa, donde no se tiene que medir absolutamente nada, ni el tiempo, ni los metros, ni nada. Entonces, invitar también a la gente que pruebe, porque es una experiencia realmente muy enriquecedora. Excelente. ¿Cómo te puede encontrar o contactar la gente? ¿Por Instagram? Sí, ahora, mira, yo no tenía redes sociales y ahora, bueno, por lo que hago, tengo dos cuentas, la mía personal que es pedro.apnea y la de la escuela es apnea.méxico. En las dos me pueden seguir y en la escuela nos pueden seguir. Y nada, pues que si tienen la curiosidad, de verdad, se den la oportunidad de probarlo. Igual tú, de verdad, tienes toda la invitación cuando te puedas dar una escapada para acá, para tus tierras. Te recibimos con mucho gusto. Muchísimas gracias, Pedro, y sobre todo muchísimas gracias, como te digo, por esta oportunidad de poder tener esta plática contigo. Me encantó empezar desde los momentos difíciles en los que estabas antes, de ver cómo lo sobrepasaste y felicidades por ese gran logro, porque es un gran logro, mis respetos. Y la verdad fue fantástico escuchar tu perspectiva de este deporte, porque lo estás llevando al límite, lo estás llevando al más allá y todo eso para descubrirte a ti mismo, ¿no? Entonces, también tu filosofía me encanta, muy interesante, y también gracias por compartirlo con otras personas para que puedan descubrir este deporte que parece increíble. Ahora sí que en cuando tenga oportunidad de ir para allá, para la Riviera Maya, no voy a dudar en escribirte y de contactar a Jimmy también para irnos pues a descubrir, a que me enseñen este deporte que me llama mucho la atención también. Aparte, estoy seguro que se te va a dar por lo que haces, por tu background de triatlón, se te va a dar muy fácil. Y también te quiero agradecer mucho a ti el espacio, la oportunidad y cómo fuiste llevando
toda la conversación. Fue muy orgánica, fue muy amigable y cómo la preparaste, incluso lo que viste antes, eso, de verdad que quedo muy, muy, muy contento, impresionado de tu talento para mantener 1 hora y media así de atención y de que no haya en ningún momento ninguna línea plana, al contrario, siempre fue creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, te felicito porque eso también se ve que es un trabajo y bueno, me dijiste que es un proyecto que estás empezando, pero tienes mucho talento y creo que tienes muchísimo futuro en esto. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que con invitados como tú es muy fácil mantenerse concentrado. Es más, aguanto todo el día de ser necesario.